Bienvenidas y bienvenidos a Tiempo Podcast, un programa que pretende servir de herramienta de divulgación científica, aterrizando temas y estudios de la disciplina de la dendrocronología. Todo esto llevándolo a un idioma más universal y, por qué no, familiar. Mi nombre es Diego Aliste Moreno, soy ingeniero en conservación de recursos naturales y estudié en la Universidad Austral de Chile en Valdivia. En este lugar también se emplaza el Laboratorio de Dendrocronología y Cambio Global, lugar donde trabajé a lo largo de 11 años, donde los primeros 5 fue en calidad de estudiante, culminando en mi tesis de pregrado, y posteriormente trabajé como profesional durante 6 años más. A lo largo de estos 11 años se me presentaron diversas oportunidades tanto de conocer lugares nuevos, personas nuevas, bosques impresionantes o incluso impensados, tanto de especies de árboles que podía ver afuera de mi casa o visitando algún parque, y que gracias a la dendrocronología se me abrió una puerta para conocer un poco más de la historia de los árboles. Dendrocronología es una palabra compuesta que proviene del griego, por un lado, dendron, que es árbol, cronos, tiempo, y logos, que es entendimiento de o conocimiento de. Y es la disciplina que estudia la relación que hay entre los anillos de crecimiento anuales de un árbol, es decir, la porción de madera que desarrolla el árbol en su época de crecimiento, que es primavera, verano, y su relación con factores ambientales como lo son temperatura, lluvia o también eventos geológicos como erupciones volcánicas o terremotos. Por otro lado, la dendrocronología también permite saber la fecha de establecimiento de civilizaciones o la creación de los instrumentos utilizados por estas civilizaciones. Todo esto a través del estudio de los anillos contenidos ya sea en las vigas de construcciones o nuevamente en los instrumentos que utilizaban. También se puede estudiar la química de la madera contenida en estos anillos. Con esto quiero decir que la dendrocronología se utiliza como una herramienta para la finalidad de otros estudios, como los pueden ser de arqueología, de ecología, climatología, y así según la respuesta que se busque y que por supuesto los anillos nos permitan dilucidar. Hasta ahora les he explicado un poco lo que fue la sobrecarga de datos que recibió mi cabeza el primer día que entré a trabajar al laboratorio de dendrocronología. Pero para apaciguar un poco mi nerviosismo de aquel día y también ordenar la información en mi cabeza, me fui al principio de todo, al origen de la dendrocronología. Y para esto debemos remontarnos por allá por el 1906 aproximadamente, en Tucson, Arizona, Estados Unidos, donde el físico, matemático y astrónomo Andrew Ellicott Douglas, a partir de ahora Don Andrew, se hacía la pregunta si los ciclos solares tendrían alguna influencia en el clima terrestre, es decir, en las inundaciones, por ejemplo, o en las grandes sequías. Para entonces, los registros instrumentales de clima, de temperatura ya sea, o de precipitación, de lluvia caída, eran muy cortos o simplemente no existían en muchas regiones del país. A todo esto, también ya se sabía que los árboles desarrollaban anillos de crecimiento anuales, con los cuales se podía saber su edad. Entonces, Don Andrew se empezó a preguntar si existiría algún patrón en el ancho de estos anillos que pudiese compararse con los pocos registros instrumentales que existían para aquella época. Y efectivamente, existía una relación muy fuerte entre el crecimiento de los anillos de los árboles y la temperatura y precipitación, ya que Don Andrew, utilizando los años de los registros instrumentales de estos últimos, se dio cuenta que existían patrones con los anchos de anillo. Por ejemplo, si un año llovió mucho, el anillo de aquel año era muy ancho, y si llovió poco, el anillo era angosto. Tan preciso y tan fino era ese trabajo que lo que hizo fue reconstruir el clima hacia el pasado, solamente basándose en los anchos de anillo y en este pequeño periodo de registro instrumental. Por otro lado también, el estudio de estos anchos de anillo era tan preciso que incluso podía saber en qué año fue talado un árbol, solamente comparando las similitudes que habían entre el árbol talado y los árboles que ya había estudiado. Así entonces ya tenemos el origen de la dendrocronología. Y si bien se empezó a ordenar un poco más este desorden de entrada al laboratorio,
Este origen agregó más conceptos a mi cabeza, anchos de anillo, comparaciones con árboles muertos, con árboles talados, eh, las comparaciones de anchos de anillo con el clima. Entonces, si bien la dendrocronología, y ya hablamos de que tenía una utilización en diversas ciencias para realizar sus estudios, ¿cómo llegamos a esos estudios, a estos resultados? ¿Cómo llegó don Andrew a estos resultados? Mediante materiales y métodos. Luego de realizar otros trabajos diferentes a los de dendrocronología en el laboratorio, quise asistir como voluntario a un terreno dendrocronológico que se iba a desarrollar acampando durante una semana en bosques de alerce del volcán apagado en la región de los lagos. Entonces me pidieron que ayudara a ordenar los materiales para poder muestrear árboles vivos y muertos. Todo esto en el sitio de contado. Don Emilio, que por entonces era el encargado, me solicitó realizar mi primera tarea dendrocronológica: ordenar los taladros. Los taladros de incremento son herramientas utilizadas para extraer testigos de madera de árboles vivos y a veces árboles muertos. Constan de 3 piezas. La primera es el taladro, que es un cilindro de acero inoxidable, ahuecado y que en un extremo tiene una broca. Por otro lado tenemos al mango, donde va insertado el taladro y que nos permite realizar el torque en el sentido de las agujas del reloj para poder ingresar a la sección muestreada del árbol. Y por último nos encontramos con el extractor o espada, que una vez alcanzada la máxima longitud del que nos permita al taladro ingresar en el árbol, este ingresa en el taladro para poder extraer el testigo de madera o tarugo. Para cada árbol siempre es recomendable sacar 2 o más muestras de tarugos de madera, y esto con la finalidad de obtener la máxima cantidad posible de anillos de crecimiento. Recordemos que los árboles no crecen como un cilindro perfecto, por lo que su centro se desplaza, ¿ya? Y muchas veces no nos vamos a encontrar con el centro. Recordar que a partir del centro empiezan a hacer el árbol, es decir, ahí está su primer anillo de edad, digamos. Con ese, y a veces también los árboles son tan grandes que uno no alcanza ni siquiera a llegar al centro o a tener indicios de que uno está cercano al centro, como por ejemplo lo son los arcos de anillos. Y por otro lado está el factor de pudrición de la madera del árbol, lo que nos va a poner en la situación de que quizás no va a haber madera simplemente dentro del árbol porque se va a ver podrido toda, o la madera que vamos a tener es de mala calidad en el aspecto de que no nos va a permitir visualizar los anillos, por lo que tenemos que empezar a rodear el árbol, quizás muestrear un poco más arriba, un poco más abajo, para por fin obtener la mayor cantidad de muestra que nos permita. A veces simplemente vamos a obtener una muestra muy chiquitita y tendremos que pasar al próximo árbol. Bien, sabiendo esto, volvemos a mi primera tarea de dendrocronólogo, que era ordenar los taladros. Tenemos estas 3 piezas entonces, que a lo largo de su uso muchas veces se van desgastando de manera irregular entre ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo en algún momento la broca del taladro, su filo se picó o se rompió la broca, pero tenemos un mango y una espada o extractor que aún funciona. Por otro lado, la espada o extractor es un elemento muy, muy delicado, es muy delgadita la composición que tiene, y a veces si uno no pone cuidado en el terreno puede pasar a llevarlo, a pisarlo, y estos se doblan muy fácilmente y normalmente quedan inutilizables después de eso. Ya, sabiendo esto, muchas veces lo que se hace es reorganizar todas estas piezas y seleccionar las que aún estén en condiciones para darles mucho más rodaje, digamos. Entonces, en esto estaba yo, y todo esto siempre sabiendo que son, y como me lo indicaron a mí, taladros usados, jamás nuevos o con poco uso, ¿ya? Entonces estaba ordenando yo mis taladros cuando de repente alguien entra por la puerta con una mirada sorprendida. ¿Y quién era? Mi jefe. Con una mirada desorbitada dividida entre mi cara sonriente, ordenando y haciendo mi primera tarea como voluntario, y este desorden, según él,
de los taladros. Y solamente me dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿quién te mandó a hacer esto? ¿Por qué estás desordenando todos los taladros? Ya, sale de aquí. Sale de aquí, anda a buscar a Emilio y anda a ordenar otra cosa, pero sale de aquí. Y así visualicé mi primer, primer día y mi debut y despedida en el laboratorio de dendrocronología y cambio global por ordenar taladros. Y también que me echaron por primera vez como voluntario. Es muy cruel la vida real, pero para mi suerte encontré a Emilio, quien después de una risotada bastante extensa, me dijo que no me preocupara, porque él ya me había explicado que eran taladros, pero por supuesto yo, nuevo, si alguien me dice sale de aquí, salgo de ahí. Pero me explicó que todo estaba bien, que él arreglaba todo, pero que sí fuera ahora a arreglar los kits de muestreo. Entonces, bueno, me dirigí a eso, ya con el alma vuelta al cuerpo. Me dediqué entonces a ordenar los kits de muestreo o kits dendrocronológicos. Los kits dendrocronológicos son casi o tan esenciales como un taladro de incremento a la hora de un terreno dendrocronológico. ¿Por qué? Porque estos kits me van a permitir registrar las condiciones del sitio, medir también varios factores que me encuentro, como por ejemplo el diámetro del árbol, que esto se hace con una wincha, ya sea diamétrica para medir el diámetro del cilindro, o una wincha normal de estas de género. Hojas de cuaderno muchas veces también son impermeables porque trabajamos bajo la lluvia en muchas ocasiones, y por lo mismo también elegimos lápiz mina, porque es un componente que no se borra, como por ejemplo un lápiz pasta, o que después deja de escribir si se moja, por ejemplo, o si se entierra. Y para esto también llevamos sacapunta, goma de borrar. Y por otro lado, para almacenar las muestras, recordemos que estos son tarugos los testigos de madera, son tarugos, es decir, unos cilindros de madera. Para almacenarlos llevamos bombillas, en las cuales se ingresa el tarugo y luego se corchetea. Por ende, también llevamos corcheteras y corchetes. Para el registro de cada muestra, con su respectivo código, llevamos lápices Sharpie de preferencia, que son lápices de escrito, pero que también nuevamente permitan escribir bajo condiciones de lluvia o con tierra, barro, etcétera. Y normalmente estos son los que mejores han salido para estos fines. Y como les comentaba antes, a veces el árbol va a estar podrido y la madera va a estar en mal estado, y lo que va a resultar esto va a ser en que la madera se va a quedar tapando mi taladro, ¿ya? Y para esto también se guarda un extractor, que es una pieza de fierro, que también en el extremo tiene una broca, pero esta pieza es de fierro sólido, no es ahuecada. Y con eso también, luego de también probar otras técnicas milenarias para destapar primero el taladro, por último se ocupa esta opción. Aparte de esto, también para un mejor desplazamiento del taladro dentro del árbol, muchas veces se impregna el taladro con WD-40, o la mayoría de las veces se hace con cera de abeja. ¿Todo esto para qué? Para que deslice mejor y también se pueda extraer de manera mucho más fácil el taladro del árbol. Recordemos que a veces uno trabaja en condiciones secas y la madera es muy apretada, o también cuando hay condiciones húmedas, la madera está húmeda, también se produce un efecto de vacío que hace que el taladro sea mucho más complicado de ingresar, y para qué hablarles de sacar. Hay muchos relatos, muchas historias de personas tratando de sacar un taladro por más de 2 horas. Entonces también se guardan estos elementos, y también para darle un mejor orden y también evitar que las muestras que uno extrae, el trabajo que uno hace,
se doblen, evitar que se doblen o que se rompan. Todas las bombillas y las muestras almacenadas en las bombillas se van guardando en un portaplanos. ¿Ya? Y esto también facilita mucho más su transporte. Entonces ya con todo esto, con los kits armados, llega don Emilio y me dice, bueno, ahora vamos a bajar y vamos a buscar la motosierra y vamos a hacer la mezcla de la motosierra. Y yo quedé, bueno, marcando ocupado, pero por supuesto era mi primer día, no sabía nada. Mi primer día ya como dendrocronólogo. Y, y dije, bueno, vamos a botar árboles. O me dijo, no, esto es para el muestreo de rodelas y cuñas de los árboles muertos. Así que también se lleva una motosierra para poder muestrear tocones de árboles o árboles caídos y muchas veces también árboles enterrados. El tocón es una porción del árbol que cuando se tala o se corta, la porción que queda a tierra con las raíces, esa es un tocón. Y por supuesto además fuimos por la alimentación, era voluntario, entonces tenía que hacer de todo. Fuimos a buscar la alimentación de los días, encargarnos también del arriendo de los vehículos en los que íbamos a transportar todo y también los elementos para el campamento. Y así emprendimos entonces nuestra aventura. Yo sin saber prácticamente nada de dendrocronología ni tampoco de muestrear para trabajos de dendrocronología, solo que conocía los bosques de Alerce en la cordillera de los Andes y en la cordillera de la costa, pero realizando otro tipo de tareas. Hasta el momento sí me había impresionado mucho, por un lado en la cordillera de los Andes, por los bosques bastante espesos y grandes, gigantes, de Alerce, y la cordillera de la costa, por otro lado, también su crecimiento sobre rocas, muchos árboles muertos en pie por incendios provocados por el humano la mayoría de las veces, pero no tenía un acercamiento dendrocronológico, digamos. Y bueno, llegamos ya al costado del pueblo de Contao, que es un pueblo que se hizo en base a la industria forestal y de la explotación de Alerce, antes del 76 por supuesto, y, y emprendimos nuestro camino por caminos antiguos de esta industria forestal hacia los pies del volcán apagado. Subimos prácticamente por 2 horas hasta que llegamos al volcán apagado para luego descender por una de sus orillas a un pequeño plano donde pudimos establecer el campamento. Hasta el momento solo veíamos árboles de tamaño mediano y todo muy bonito, un paisaje impresionante, pero yo quería ver más. Más me habían dicho que iban a ser árboles gigantes y hasta el momento, bueno, era nuevamente primer día y nada como lo que ya había visto. Eso fue hasta el otro día, cuando hicimos nuestra primera incursión en estos bosques. Árboles gigantes de 35 metros que, bueno, les pido a ustedes que puedan imaginar esa altura de 35 metros que quizás a uno le suena poco, pero es mucho para un árbol, para un ser vivo, digamos. Sobrevivientes también de tala masiva. Como todo eso, nuevamente un bombardeo de información, pero esta vez en un entorno natural, de historia, sin siquiera ver los anillos todavía, pero sí de historia, de explotación de la madera, de estos árboles que pudieron quedar vivos. Y yo, todo pequeño, con mi pequeño taladro, esperando entrar a esas páginas de historia de estos seres vivientes, de estos gigantes. Y por fin pude aprender a muestrear los árboles y entre nubes de tábano, recordemos que era enero, entre nubes de tábano, ir registrando todo lo que se podía, los diámetros también impresionantes, diámetros del tronco del árbol, de 3.5 metros, o sea, unos
como dimensionarlo. Uno se demoraba en rodear el árbol prácticamente casi un minuto, en rodear el árbol, caminando. Sí, creo que eso es bastante cercano a lo que sentía en ese momento. O sea, fueron días increíbles. Incluso también nos tocó dentro de esta semana que estuvimos trabajando un día que no pudimos ni siquiera salir de la carpa, bueno, del campamento, porque se desató una tormenta. Y por supuesto no íbamos a ir a trabajar bajo un bosque con ramas que podían caer sobre nuestras cabezas en un temporal. Sí, se podía ir con lluvia, pero esto era con viento, que como estábamos a una altura, pasaba una nube y se cerraba todo. Entonces también ese fue otro día bastante especial porque, bueno, fue como el cuarto día y al cuarto día, luego de estar ingresando y sacando taladro, uno también empieza el cansancio un poco a, a tocar la puerta, ¿no? Entonces también fue un día bastante especial. Eh, pero eso puedo ir. Bueno, podría extenderme mucho más relatando todo lo que sentí en ese momento, pero creo que se acerca bastante a un mini resumen de lo que viví en mi primer terreno dentro cronológico. Luego de esta tormenta también bajamos un poco por este camino y a muestrear los árboles muertos. Entonces ahí yo también presencié el muestreo de estos tocones gigantes y también era algo impresionante. Primero el color de esa madera que era como ladrillo, como un rojizo de ladrillo, pero más oscuro todavía. Se lograban divisar un poquito los anillos, pero muchas veces eran trozos tan grandes que ni siquiera se veía el centro. Entonces también muy impresionante. Eh, el método de muestreo fue con cuñas porque no podían ser rodelas, eran árboles demasiado gigantes como para llevar ese tipo de muestra. Entonces fueron cuñas, secciones de estos tocones en general. Bueno, en general todas fueran secciones de estos tocones. Eh, pero secciones de un metro. Y secciones de un metro que después ya en el laboratorio, yo sabría que tendrían 1530 anillos. 1530, o sea. No, es mucho, bueno, muy pocas palabras y demasiadas emociones al recordar un poco esta primera vez. Eh, También el mismo camino era impresionante de ver, imaginarlo. Imaginar como antes, cuando estaban explotando todo ese lugar, el transporte de los camiones, los árboles que deben haber sido mucho más gigantes, incluso cuando antes eran bosques prístinos, por ejemplo, sin tocar, deben haber sido árboles que quizás desde qué año estuvieron ahí, desde qué milenio, digamos. Y que después, un año después volvimos, pero nos adentramos un poco más en la cordillera, más adentro en estos caminos. Y yo ahí sería también, sería testigo de que sí existían estos árboles gigantes porque encontramos aserraderos abandonados, donde las sierras circulares que utilizaban para seccionar estos árboles tenían más de 3 metros de altura. Entonces no sé, era muy impresionante. No puedo tener más palabras. Pero bueno, regresando a lo que nos compete en nuestro podcast de A Tiempo con Dendrocronología. Fueron muchas emociones para tan poco tiempo, pido disculpas. Ya teníamos nuestras muestras y que también muchas muestras de tarugos de incremento, las que muestreamos de árboles vivos, eran muestras de longitudes de 1 metro. Es decir, habían algunas que el portaplano no daba más de extensión y la muestra todavía sobresalía. O sea, había harto material para estudiar, aparte de las cuñas que les comentaba recién. Pero posteriormente nos regresamos a Valdivia, al laboratorio. Se acabó el terreno. Y aquí me esperaba mi próxima tarea como dendrocronólogo, que era lijar estas muestras para al fin poder ver los anillos.
y contarlos, medirlos, compararlos entre ellos. O sea, solo puedo adelantar para esta etapa que nunca me vi presenciando más de 1000 años de historia en un árbol. Y tampoco que estos 1000 años de historia coincidieran con 1000 años de historia más de otro árbol. Pero también por esto mismo, estas coincidencias en tantos años, me hizo hacerme la pregunta de por qué está pasando esto. O sea, si estos árboles no creo que hayan crecido al mismo tiempo. Entonces, aquí están respondiendo que están teniendo coincidencias en su crecimiento. Más dudas, nuevos conceptos. Pero igualmente, con estas nuevas dudas, solamente dejé secando las muestras en el laboratorio y me retiré a descansar de este terreno para prepararme para esta próxima fase que iba a ser el procesado de las muestras. Espero que con estos breves relatos haberles acercado un poco más a los principios de la dendrocronología. Como pueden ver en la descripción, dejé un glosario con varias palabras que fueron tratadas a lo largo de este capítulo, de este terreno no. Y así como documentos y páginas de interés para quienes quieran profundizar un poco más en alguna temática que haya sido tratada también en este capítulo. Por último, me gustaría recordar que la dendrocronología es una disciplina que sirve como herramienta para variados estudios. Esto a la vez con variadas especies de árboles, con los que tuve la suerte de trabajar en el laboratorio y a la vez también conocer a excelentes colegas que se dedicaban al estudio de estas especies. Y muchas veces compartimos mates y también me compartieron sus diversas experiencias. Y quién sabe, quizás algún día estarán acá también, al alero de un mate, compartiendo con ustedes y conmigo sus conocimientos. Por ahora, lo que sí les puedo asegurar es esta segunda fase de mi inducción a la dendrocronología, el procesado de las muestras, donde al fin vamos a ver lo que es contar anillos, lo que es correlacionar los anchos de anillos y todos los conceptos que realmente ni siquiera me detuve a pensar en describirles en este capítulo. Y así llegamos entonces al final de este capítulo. Muchas gracias por su atención. También me gustaría, si me permiten, agregar también agradecimientos a mi novia Denise por su apoyo a concretar este proyecto, a llevarlo adelante. Esto yo lo quería hacer hace muchos años, lo tenía en mente, pero no tenía el tiempo ni tampoco mucho las ganas. Pero al fin ya pudo ver la luz. Muchas gracias a Sebastián Pizarro también. Él me pidió que fuera con apellido. Mi amigo de toda la vida, que también su apoyo y aportes también en el equipo de grabación y consejos para grabar y también sacar a la luz este programa. A Javier, mi hermano, por la banda sonora de este capítulo y esperemos también de los capítulos de más adelante. Y a mis amigas y amigos cuyo apoyo también fueron imprescindibles para seguir grabando y sacar esto a la luz. Muchísimas gracias a todas y todos. Y solo si gustan, los dejo con la siguiente interrogante, que fue, bueno, después de ya mi paso por mis primeras veces en el laboratorio de endocrinología, si ya vieron el árbol fuera de su casa o en algún parque que visiten o por donde transiten normalmente. Es grande, quizás es grande porque tiene mucha edad, tiene muchos anillos, o es grande porque está a gusto creciendo simplemente porque lo riegan, entonces puede desarrollar anillos mucho más anchos año a año. ¿Tiene alguna cicatriz? ¿Habrá sido parte de algún incendio en algún momento de su vida? Eso. Muchas gracias.